Hey, ¿cómo están mis amigos? Les saluda Edgardo Portillo. Hoy vamos a hablar siempre de la serie Hablando de Fotografías, pero miren, hoy hemos conseguido una pizarra porque les voy a explicar cómo funciona el triángulo de exposición. Vamos a ver estos valores, cómo se van intercambiando y cómo van fusionándose para que ustedes puedan tener o alcanzar las mejores fotografías y las mejores composiciones. Pero esto va a depender también de la cantidad de luz que ustedes tengan y las condiciones de luz en las que estén trabajando. Así es que hoy vamos a pasar directamente a la pizarra, vamos a arreglar aquí el encuadre para que ustedes vean qué tiene que ver el triángulo de la exposición y cómo funciona este ciclo de estas tres partes para poder configurar nuestra cámara y tener las mejores fotografías. Ok, vamos a dibujar nuestro triángulo. Muy importante porque nuestro triángulo están los tres valores muy importantes de la fotografía. El primero es el ISO, ¿sí? Que el ISO es el que nos da la sensibilidad de nuestro sensor de la cámara. Hay ISOs que van desde el 100, 200, 400, 800, 1600 y siguen. Recuerden ustedes, amigos, que los fabricantes te dicen que el ISO de nuestra cámara pueden llegar a alcanzar hasta 25.000. Es una cifra donde pues recibe tanta cantidad de luz, pero lo más recomendable en nuestras cámaras hoy en día es trabajar en ISO 100, que es el más bajo, hasta 1600, que es lo que nos permite poder trabajar de manera correcta. ¿Qué pasa si yo trabajo de 1600 en adelante? Vamos a tener el famoso problema de ruido en nuestras fotos y eso no lo queremos, obviamente. ¿Sí? En el otro punto tenemos la velocidad de obturación. Bien, la velocidad de obturación es estos valores que ciertamente ustedes han visto, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, estos valores es que un segundo va a estar dividido, por ejemplo, si es 250, 1 sobre 250 partículas. ¿Qué va a hacer esto? Que esto va a permitir, de estas 250 partículas son las que entran y captura nuestro obturador al momento de hacer la fotografía. Sin embargo, nosotros tenemos una gran escala que podemos trabajar, pero esto es muy interesante porque aquí tienes valores hacia abajo y valores hacia arriba. ¿Qué hace la velocidad de obturación? Como ustedes ya lo saben, a más velocidad vamos a tener mayor congelamiento de las cosas. Entre menor velocidad vamos a tener, obviamente, el efecto de desenfoque o barrido, pero si no sabes utilizar este tipo de velocidades más bajas, que pueden llegar entre 1 hasta 30 segundos, ¿sí? Entonces aquí tienes que trabajar las fotografías con trípode para poder hacer largas exposiciones, que es otro tipo de técnicas, pero a más velocidad más alta vamos a tener mayor congelamiento. Este te va a servir para poder hacer fotos de deporte, fotos de automóviles en movimiento, personas, atletas que van a gran velocidad y pues tú las vas a poder congelar en el tiempo y te van a quedar perfectas. Sin embargo, bajas de los 60, que es lo normal, vas a ver ese efecto borroso, ¿no? Que tú estás moviendo las manos y se va a ver un efecto como seda, ¿sí? Y por último tenemos
el diafragma. ¿Sí? Muy interesante, el diafragma, ustedes lo van a ver que viene representado con la letra F. ¿Por qué? Porque es la distancia focal. Entonces, puede ser con el valor F2.8, F4, F5.6, F11, F16 y F22. Generalmente estos son los pasos de luz que permite el lente para que llegue esa luz a nuestro sensor, para que ustedes puedan tener la mayor exposición correcta. Muy interesante en este punto porque estamos hablando de la profundidad de campo. Esto nos va a permitir que nos va a dar, el diafragma nos va a dar la profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? Es cuando ustedes trabajan, por ejemplo, si su lente, la apertura máxima es de F2.8, eso quiere decir que van a tener la mayor cantidad de luz a nuestro sensor. ¿Sí? Entonces, toda esta luz va a entrar directamente al sensor, pero esto te va a dar que la profundidad de campo va a ser mínima. Pero si tú trabajas a un F16, vas a tener menos entrada de luz a tu sensor, que va a ser mínima, pero vas a tener una profundidad focal mayor. ¿Qué quiere decir la profundidad focal? Que aquí podemos tener una persona y todo lo que está delante de esta persona, durante esta persona y parte de esta persona va a estar enfocado. Todo lo que esté afuera de esta persona va a estar desenfocado, al igual antes. Si tienes la misma persona, va a estar enfocada cuando trabajes con F16, pero aquí puedes tener un árbol, puedes tener una casa, ¿sí? Puedes tener una montaña por aquí, y todo lo que abarca en esta profundidad de campo que nos está permitiendo el lente, todos estos elementos van a salir enfocados. Todo lo que estén adentro de esta distancia focal van a salir enfocados. Así es que esa es parte de la diferencia. Ojo, esto no quiere decir que ustedes pues vayan a trabajar en condiciones diferentes, porque cuando estás trabajando con luz de día, ustedes tienen que trabajar con el ISO más bajo que te permita la cámara. Esto cuando es luz de día, luz natural, luz dura del sol. Entonces vamos a trabajar a ISO 100, y a partir de este ISO vamos a definir si estamos trabajando en ISO 100. Tenemos una entrada de luz muy fuerte a las 9 de la mañana, entonces yo quiero tener todos los elementos enfocados que voy a hacer, y voy a trabajar entonces con un F11 o un F16. Y la velocidad vamos a trabajar a 1/125 para poder capturar ese movimiento y congelarlo, ¿sí? Porque obviamente entre más grande es el número que estamos dando al diafragma lente, vamos a tener menos entrada de luz. Entonces, por ende, la velocidad lo puedes trabajar entre 1/125 o 1/60. Y el ISO más bajo a 100. ¿Por qué? Porque la luz es a hora de la mañana y en el día está reventando nuestros valores, y pues vas a obtener una foto muy sobreexpuesta. Así es que ahora, lo contrario, si tú estás trabajando en condiciones de poca luz, en la noche, por ejemplo, donde no tienes la luz del sol, puedes trabajar con un ISO 800, incluso 1600, si ese fuera el caso, que tienes muy poca luz y no tienes una lámpara. Entonces vamos a buscar el valor o el valor más abierto de nuestro diafragma o de nuestro lente, que en este caso sería un 2.8. ¿Sí? Vamos a tener la mayor entrada de luz, pero vamos a perder la profundidad de campo.
y solamente vamos a tener enfocado nuestro objetivo y todo lo que esté atrás de él va a aparecer desenfocado, ¿sí? A ese le llamamos el efecto bokeh o el desenfoque, que se puede hacer con otros lentes fijas. Y para trabajar, como necesitamos más entrada de luz, puedes trabajar con una velocidad de 1 segundo partido sobre 30 partículas de segundo. Pero para trabajar con esta velocidad tienes que usar, ¿sí? Un trípode que nos va a tener nuestra cámara. Entonces, espero que ustedes hayan entendido cómo funciona el triángulo de exposición. Recuerden, el ISO nos va a dar la sensibilidad de nuestro sensor, y más alto sea el ISO de 1600, si nos pasamos vamos a tener el famoso grano en nuestra foto, y esto no nos sirve. Si nosotros queremos congelar y mantener en condiciones de velocidades muy altas, vamos a congelar a nuestras figuras. Vamos a trabajar en velocidades de 1 sobre 250 hacia arriba. Y aquí puedes ir probando los valores. Pero lo normal es trabajarlo, la velocidad a 1 sobre 60. Y ya recuerda que de 1 sobre 30 hacia abajo vas a tener largas exposiciones. Y el diafragma, que es muy interesante, el diafragma nos va a dar el paso de luz del lente, ¿sí?, que viene representado en nuestro lente, ¿sí?, con una serie de anillos, ¿sí?, el enfoque, el diafragma, ¿sí? Entonces este nos va a dar nuestro punto principal para nosotros tener ese objetivo. Si queremos tener una profundidad de campo corta, vamos a utilizar diafragmas altos. Viene representado en 2.8, que es pequeña la cantidad, pero es el más grande de entrada de luz. Y a medida se va desplazando y vamos haciendo más grandes los números, la entrada de luz se va haciendo más corta, pero estamos ganando profundidad de campo. Bueno, ahí teníamos explicado cómo funciona el triángulo de exposición. Hemos visto, recuerden, ¿sí?, los valores principales, que es el diafragma, la velocidad de obturación y el ISO. Con estos tres valores ustedes tienen que ir trabajando, tienen que salir tanto de día como de noche para comprobar lo que yo les he dicho y poner en práctica este tipo de instrumento, porque es el que les va a servir para que ustedes tengan resultados óptimos en cada fotografía y en cada trabajo que ustedes vayan a hacer. Recuerden que el diafragma pues maneja las profundidades de campo, ustedes pueden controlar y ustedes van a ir viendo en qué momentos lo van a ocupar. Mi recomendación es que practiquen tanto de día, trabajen con ISOs bajos, trabajen a velocidades un poco altas y trabajen también en los intermedios del diafragma. Si van a trabajar de noche, obviamente van a tener que abrir todo el diafragma que les permite su lente, y pues si no quieren, pues van a tener que elevar la cantidad del ISO y van a tener que disminuir la velocidad de obturación. Pero recuerden, si van a hacer eso, tienen que trabajar con un trípode para tener las mejores fotos, y obviamente tienen que, si van a fotografiar un paisaje, pues no van a tener problema porque lo montan en un trípode y van a tener todo el tiempo del mundo para poderlo hacer. Sin embargo, quieren fotografiar a una persona en movimiento en la noche, va a ser muy difícil, a menos que consigan un buen flash. Y eso ya son otros parámetros que se pueden utilizar, pero para que ustedes vayan experimentando en condiciones de poca luz y de mucha luz, así es como funciona el triángulo de exposición de nuestras cámaras. Y aquí va a depender de ustedes la intensidad de la foto que quieran hacer, qué quieren demostrar, y los resultados que van a obtener van a ser
óptimos. Nos quedamos hasta aquí. En la próxima clase les vamos a estar trayendo otro tema y espero pues que les sirva esto que hemos hablado esta tarde. Se cuidan.